primera derivada. Entonces, dos cosas aquí intervienen. De hecho, menciona tres. Vamos a ver. Una, si f' de x, si f' de x es positiva para todo x en el intervalo, digamos, abierto a la izquierda de un número c, o aquí diríamos a, c. Si esta primera derivada es positiva para todo x en a, c, y f' de x es negativa para todo x en c, b, entonces f, si la primera derivada es positiva y la segunda, antes de c y es negativa a la izquierda de c, a la derecha de c, a la izquierda de c es positiva y a la derecha de c es negativa. Entonces f tiene un máximo local en x igual a c. ¿Ok? f' de x menciona a la izquierda de c es positiva, es decir, hace esto. A la izquierda de c es positiva, la primera derivada es la pendiente de la tangente, aquí la recta tangente tiene una inclinación positiva, esto significa f' de x mayor que 0, y acá es negativa, viene así, entonces a la derecha de c, f' de x es negativa, es decir, tiene una inclinación negativa a la recta tangente, y entonces si ocurre estas dos cosas en el punto C, se dice que la función f tiene un máximo local en x igual a c. Ahora, si por el contrario a la izquierda de c es negativa, si f' de x es negativa para x en a, c y f' de x positiva para x a la derecha de c, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, pues lo que se dice, lo que se afirma es que f tiene un mínimo local, en x igual a c. ¿Ok? Tiene un mínimo local en x igual a c. Y tercero, si la primera derivada no cambia el signo a la izquierda de un punto c, ni a la derecha, sigue siendo la misma inclinación de la tangente, entonces en ese caso pues, no se dice que hay mínimo, ni tampoco se dice que hay máximo, ¿ok? Sino que el criterio simplemente no da información respecto a los mínimos y los máximos. Lo único que dice es que no hay ni uno ni otro. Entonces, digamos esto. Si f' de x es mayor que 0 para x en a, c y f' de x sigue siendo mayor que 0, acá cambió. Aquí era primero positiva y después negativa, pero aquí no, primero es positiva y después de c sigue siendo positiva. Para x a la derecha de c, que es c, b, entonces, o la otra opción, o bien
o bien f' de x negativa para x en A, C y f' de x negativa también para x en el intervalo C, B. Entonces, lo que se afirma es que f no tiene máximo ni mínimo locales en A, B. ¿Ok? De hecho, en x igual a c. En x igual a c. Más que en A, B, pues es en particular en x igual a c. ¿Ok? Entonces, para que haya un máximo o haya un mínimo local, se requiere que antes de c, la primera derivada, y después de c, cambien de signo. Antes de c puede ser positiva y después de c negativa, en cuyo caso hay un máximo. Ahora, si antes de c es negativa, es decir, tiene esta inclinación negativa, f' de x, aquí su inclinación es negativa, la pendiente es negativa, después del valor c, la pendiente es positiva, aquí viene así, en ese punto f' de x es positiva. Si es positiva a la derecha de c y negativa a la izquierda de c, entonces en ese caso en C, la función f tiene un valor mínimo. Acá es un valor máximo. Si, por el contrario, no cambia la inclinación de la tangente, es decir, con una inclinación negativa y sigue siendo después de C negativa, entonces no hay ni máximo ni mínimo. Simplemente no hay información respecto a máximos, de si los hay o no los hay. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cómo demostramos la parte 1? Igual que demostramos la parte 1, se demuestra la parte 2. Entonces, a ver, demostración. A ver, por el momento lo único que sabemos de máximos y de mínimos locales es la definición de máximo local y mínimo local. Para que la función tenga un máximo local en C, se requiere que haya una vecindad en la que el valor de x a lo largo de toda la vecindad no supere, o sea, que quede por abajo del valor de la función en C. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, suponga que digamos, f' de x es mayor que 0 para x en A, C. Ajá. Y que f' de x es menor que 0 para x en C, B. ¿Ok? Esa es la hipótesis, que son estas, ¿no? Lo que va después del sí, lo que va después del sí y antes del entonces, después del sí y antes del entonces, son hipótesis, y lo que viene después del entonces es lo que se quiere demostrar. Se quiere demostrar que f tiene un máximo local en x igual a c, bajo estas hipótesis que acabo de escribir ahí. Muy bien, ahora, voy a fijarme aquí en la definición de primera derivada. Entonces, por definición, aquí diremos lo siguiente: por definición, f' de ¿qué? De C, f' de C. ¿Qué cosa es f' de C por definición? Bueno, f' de C,
Pero hay otras hipótesis aquí que son adicionales a estas dos. Una es que el valor de la función, a ver, déjenme ver, ¿qué otras hipótesis hay? Porque no vaya a ser que nos falten hipótesis. En esencia, el criterio son estos dos puntos los fuertes, ¿no? El tercero, pues obviamente es la negación de estos dos, pues es el no haber máximos ni mínimos. Muy bien, a ver, vamos a ver si no me faltaron hipótesis. Entonces, criterios de la primera y segunda derivadas. Ok, esto está en la página 205. Muy bien, sí son específicamente esos los que tenemos. ¿Ok? A ver. Entonces, f' de C, recuerdan ustedes que es un límite, ¿no? Entonces, este es el límite. Cuando X tiende a C, a ver, vamos a ver si por ahí podemos sacar algo. Cuando X tiende a C, de f de X menos f de C, entre X menos C. A ver, creo que no vamos a usar la definición. ¿Se acuerdan que en la clase anterior probamos que si la primera derivada a lo largo de un intervalo era positiva, la función es creciente? Sí, ¿verdad? Creo que vamos a usar esa mejor que la definición. ¿Ok? A ver, entonces, f' de X mayor que 0 para X en A, C implica, por el teorema que vimos antes, que f es creciente. F es creciente en el intervalo A, C. ¿Ok? Significa que f es creciente en el intervalo A, C. Pero la X está en A, C. La X está en A, C. Entonces, también aquí tenemos que la X está entre A y C, por estar en este intervalo abierto. Ahora, a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Por ser creciente la función y le aplico la desigualdad a esta desigualdad, le aplico la función f, ¿qué obtengo? Pues obtengo que f de x resulta, bueno, eso de ahí va a implicar que f de x es menor que f de c. ¿Ok? F de x es menor que f de c para toda x que esté en A, C. Eso es esta primera hipótesis, esta, ¿no? La segunda hipótesis me dice ¿qué cosa? Pues que f' de x, por otra parte, menor que 0 para x en C, B, ¿ok? Eso implica que la función f, por la propiedad que vimos la clase anterior, si la primera derivada de una función es negativa a lo largo de un intervalo, entonces la función es decreciente. Entonces, esto va a implicar que f es decreciente en C, B. ¿Ok? F es decreciente en C, B. Pero aquí, nótese, aquí en este caso, que la X, por estar en esta parte, se cumple que no me salió como una I. Quise hacer esta, ¿no? Entonces, y
f es decreciente por ser la primera derivada negativa, y por estar x aquí, pues yo tengo que la x es mayor que c y menor que b. Y si a esto le aplico la función f, pues entonces tengo lo siguiente. Tengo que, al aplicar la función, pues tengo que f de x, f de c, por ser decreciente, ¿cómo resulta ser con respecto a f de x? Por el hecho de que x es mayor que c y la f es decreciente. Pues las funciones decrecientes invierten la desigualdad. Si aquí es menor que, acá, al aplicarle la función f a ambos lados, por ser decreciente la función, la desigualdad se invierte. De menor que pasa a mayor que. Pero esto de aquí es exactamente lo mismo que decir f de x menor que f de c. Y esto es para toda x a la derecha de c. Entonces, para toda x en c menos b. Y acá era para todo x en a, c. O sea, a la s, entre a y c. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que a la izquierda de C, los valores de la X están a la izquierda de F de C, y a la derecha de C, los valores de X también están a la izquierda de C. Eso, por definición, significa ¿qué cosa? Pues que en C la función tiene un máximo local. Entonces aquí, por tanto, F tiene un máximo local en x igual a c. Y con eso hemos probado la conclusión que tenemos aquí. Hemos probado que f tiene un máximo local si pasa esto y pasa esto otro, que son las dos cosas que deben ocurrir para que enseguida se tenga que f tiene un máximo local. El punto número 2. El punto número 2 que tenemos aquí, pues noten ustedes que va a ser la demostración igual que allí, solo que las desigualdades van a quedar invertidas. Aquí vamos a tener f de x mayor que f de c para toda x en a, c, y acá vamos a tener que f de x es mayor que f de c para toda x en c, b, y por lo tanto f tiene un mínimo local. Y eso prueba el criterio de la primera derivada. Para aplicar el criterio de la primera derivada, pues necesitamos ver la variación del signo de la primera derivada a la izquierda de C y de la primera derivada a la derecha de C. Y en ese caso, si son estas dos desigualdades, pues entonces la f tiene un máximo local en x igual a c. ¿Ok? Vamos ahora a probar el criterio de la segunda derivada, para luego ver ejemplos. ¿Ok? Entonces, criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada es este, ya está demostrado. Vamos ahora al criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, si la primera derivada en C es 0 y la segunda derivada en C existe, entonces, punto número 1. La segunda derivada de C, vamos a decir, menor que 0, implica que f tiene un máximo local en x igual a c. ¿Ok?
¿Ok? Punto número 2, el criterio. Punto número 2, dice algo parecido, solo que en vez de manejar menor que, se maneja mayor que. Y en vez de máximo local, pues obviamente mínimo local. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos esto. Punto número 2. Si la segunda derivada en C es positiva, en automático podemos dar por hecho que F tiene un mínimo local en X igual a C. ¿Ok? Tercero, si la segunda derivada en C es 0, no hay información. Entonces aquí no hay información. El criterio no se compromete a nada si la segunda derivada en C vale 0. Si la segunda derivada en C vale 0, hay que hacer otro análisis. Si además de que la segunda derivada en C sea 0 y la función es continua en C, entonces se dice que en el punto C hay un punto de inflexión. La función tiene un punto de inflexión, ¿no? Entonces aquí entre paréntesis, no hay información respecto a máximos y mínimos. No hay información respecto a máximos y mínimos locales. Pero si además de esta condición, f segunda de c que me diera igual a 0, se cumple que la función es continua, la función f es continua en x igual a c, entonces la función f se dice tener una inflexión en x igual a c. ¿Ok? Entonces, a ver, no hay información respecto a mínimos locales, coma, pero si además, si también, a ver, voy a escribirles TOO, que generalmente, bueno, es una forma de decir también en inglés, pero lo uso para abreviar y no escribir tan largo también. Entonces, TOO, si también F es continua en X igual a C, entonces F tiene una inflexión, F tiene una inflexión en X igual a C. ¿Qué quiere decir que una función se flexione? Que una función se flexione quiere decir que se dobla. Y los puntos en donde se marca ese tipo de doblamientos se les llama puntos de inflexión, que más adelante los vamos a ver cuando veamos concavidades. Por el momento solamente hago este comentario y lo voy a meter en paréntesis, porque esto no es parte del criterio. El criterio en sí es muy simple, se concreta a estos dos puntos, solamente a estos dos. El tercero es solamente un comentario. Es un comentario para que ustedes se den cuenta qué va a pasar con respecto al criterio si hay alguna información cuando d igual a 0 y no tengamos ninguno de estos dos casos, ni menor que 0 ni mayor que 0, y si tenemos el igual a 0, pues en ese caso no hay información sobre máximos y mínimos, pero se puede atacar con el criterio de la primera derivada o con la definición de derivada en términos de vecindades, es decir, tomar puntos cercanos al punto x igual a c y ver el valor de la función en esos puntos para ver si superan al valor en c, en cuyo caso habría un mínimo, y si quedan los valores de x cercanos, tengo c.
y tengo puntos cercanos a C, a la izquierda y a la derecha. Aquí tengo un punto X1, aquí tengo un punto X2. Si estos valores, digamos, superan al valor en C, vamos a pensar que el valor en C llegara a esta altura y los valores de estos puntos, uno estuviera por acá y el otro por aquí, entonces la función hace esto y por lo tanto aquí habría un mínimo. ¿Sí? Por el criterio de la primera derivada, ¿se acuerdan? En un intervalo C menos delta, C más delta, ¿no? Entonces, allí se hace el análisis puntualmente, tomando puntos cercanos a C, para ver si superan al valor de la función en C, que si acá estuviera el eje de las Y, aquí sería f de C, este valor está superando a f de C, que sería el f de X1, queda por arriba de f de C, y este otro valor también queda por arriba de f de C. En esos casos, si los valores cercanos aquí superan, quiere decir que en C hay un mínimo. Si no superan y quedan por abajo, entonces hay un máximo. Pero eso se analizaría si no funciona el criterio de la segunda derivada y tampoco funciona el criterio de la primera derivada. Si ninguno de los dos criterios funciona, entonces se va uno al análisis puntual con puntos cercanos por la izquierda y por la derecha a C para analizar si hay máximo o hay mínimo. Pero casi siempre tenemos menor que 0 o mayor que 0, o bien se aplica el criterio de la primera derivada, alguno de los dos funciona. Usaremos que es la definición con epsilon deltas, con deltas en este caso, solo si no funcionan ambos criterios, ni el de la primera ni el de la segunda derivada. Entonces ahí sí tendríamos que meternos a la definición de máximos y mínimos locales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se demuestra este problema. Así que el criterio simplificado sería sin este pegote. Esto, pues, lo vamos a quitar. Es un comentario que se hace. Digamos que está obligado uno a hacerlo para que ustedes sepan lo que van a hacer. Si por alguna razón el valor de la segunda derivada de C les da 0, pues nada que hacer con este criterio, simplemente desechen el criterio y váyanse a otro criterio, al de la primera derivada. Si el de la primera no les funciona, se van al de la definición, ¿correcto? Bien, ¿cómo demostramos estos puntos? Bueno, voy a hacerlo con uno de ellos, e igual que se hace con uno, se hace con el otro. Entonces, a ver, demostración. Ok, vamos a demostrar aquí en este caso. Ok. Voy a usar, para demostrar el criterio de la segunda derivada, voy a usar el criterio de la primera derivada. Si quiero demostrar la primera, es decir, si quiero demostrar este punto número 1 con el criterio de la primera derivada, pues debo usar el hecho de que se cumplan las hipótesis para que sea máximo local, usando el criterio de la primera derivada. Para que por el criterio de la primera derivada podamos concluir que la función tiene un máximo local, necesito ver que antes de C, la primera derivada sea positiva, y después de C, la primera derivada sea negativa. Si eso ocurre, entonces por el criterio de la primera derivada tendríamos esta parte. ¿Ok? Bueno, entonces aquí voy a demostrar que f' de C es positiva a la izquierda de C y demostrar que es negativa a la derecha de C, ¿verdad? Entonces, a ver, vayamos a eso. Entonces, nótese que aquí vamos a notar lo siguiente. La primera derivada de C en este caso es el límite cuando X tiende a C de f de X menos f de C entre X menos C. ¿Ok? Correcto, pero por hipótesis f' de C, ¿cuánto vale? Por hipótesis f' de C, lo tenemos aquí, es un dato, vale 0. De modo que este límite se simplifica
con lo siguiente, haciendo cero esto, porque por hipótesis, a ver aquí, segunda derivada, perdonen ustedes, esta es primera derivada, segunda derivada, ¿ok? Entonces, a ver, la segunda derivada de C es el límite de f' de x menos f' de c entre x menos c, pero f' de c, que es por hipótesis cero, entonces esto se reduce a f' de x entre x menos c. ¿Ok? Muy bien. Ahora me fijo en este cociente. ¿Ok? Bueno, sabemos por hipótesis que este límite, que es la segunda derivada de c, es negativa. Entonces, esto es negativo. Por hipótesis. Por esto que tenemos aquí. Quiero demostrar esto, pero esto es un dato. La segunda derivada en c es negativa, ¿ok? Entonces va a ocurrir esto. Eso implica que a la izquierda de c y a la derecha de c, estos cocientes van a ser negativos. Entonces, eso implica que f' de x entre x menos c van a ser negativos. Para toda x en una vecindad de ¿quién? Para toda x en una vecindad de c. En particular, a ver, x a la izquierda de c, x menores que c, eso va a implicar que x menos c es menor que 0. Esta x, si la tengo aquí y la paso para acá, pues pasa restando y del lado derecho me queda 0, porque este lo pasé para allá, entonces acá me va a quedar 0, y del lado izquierdo me queda x menos c. Pero esto significa que es negativo, x menos c es negativo, el denominador es negativo, pero el cociente debe ser negativo. Entonces, ¿cómo tiene que ser, de acuerdo con esto, la f' de x? Para que esto me dé negativo, si el denominador es negativo, para que me dé negativo, pues el numerador debe ser positivo. Pero eso, para x, en el intervalo, digamos, para x menores que c, ¿no? Para x a la izquierda de c. Por otro lado, si tomo x a la derecha de c, eso implica que 0 es menor que x menos c. Si x menos c es en este caso positivo, porque es mayor que 0, entonces aquí el denominador sería positivo, pero el cociente debe ser negativo. Para que el cociente sea negativo, si el denominador es positivo, el numerador tiene que ser negativo. Para x mayores que c. Entonces, por el criterio de la primera derivada, a la izquierda de c, la primera derivada es positiva. A la derecha de c, la primera derivada es negativa. Por tanto, el criterio de la primera derivada, lo estoy abreviando así, porque el plumón ya casi no tiene tinta, entonces estoy abreviando así. Por tanto, criterio de la primera derivada implica que f tiene un máximo local en x igual a c. ¿Ok? A la izquierda de c, la primera derivada es positiva. A la derecha de c, la primera derivada es negativa. Si ocurre esto, por el criterio de la primera derivada, f tiene un máximo local en x igual a c, que es lo que estamos probando aquí. ¿Ok? En la misma forma se demuestra el punto número 2 del criterio. Así que en lo sucesivo vamos a dar por hecho que si la segunda derivada de c es negativa, f tiene un máximo local en x igual a c. Si la segunda derivada de c es positiva, f tiene un mínimo local en x igual a c. ¿Ok? Y el comentario 3 que borré dice
Si la segunda derivada en C es 0, pues simplemente no hay información y descartamos el uso del criterio. ¿Ok? Bien, vamos entonces a ejemplos. ¿Ok? Vamos a ejemplos. Ejemplos de estos criterios. A ver. Encontrar los máximos y los mínimos locales de la función. Bueno, voy a borrar el pizarrón porque vamos a aplicar estos criterios, ya sea el de la primera o el de la segunda derivadas, para obtener los máximos y los mínimos de una función que nos dan por ahí. ¿Ok? Bueno, solo les pido un minuto para hacer el cambio de cartucho. Bueno, menos de un minuto, de hecho. Menos de un minuto creo que podemos hacer el cambio del cartucho. Por supuesto, ahora pues los venden estos plumones ya nada más de quita y pone. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, ejemplos. Consideren la función siguiente. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a pensar en f de x igual a x cuadrada menos 2 valor absoluto de x. X cuadrada menos 2 valor absoluto de x. Y nos piden obtener los máximos y los mínimos locales. Entonces, máximos y mínimos locales de f. Entonces, ¿cuáles son? ¿Dónde están? Y por supuesto, esto es punto número 1, punto número 2. Graficar f. Graficar f. ¿Ok? Está desenfocado. ¿Perdón? Sí, está un poco desenfocado. Ok, vamos a corregir eso. Permíteme un segundo. Entonces, ok, a ver si ya. Ya se ve mejor, gracias. Sí, ok, por nada. Bien, vamos entonces a los máximos y los mínimos. Recuerden, máximos y mínimos locales de una función son los valores extremos. ¿Y dónde están los valores extremos? Pues en los puntos donde la primera derivada es. Así que, para resolver este problema, debemos derivar f e igualar a 0 la derivada. Al derivar f, aquí me queda la derivada de x cuadrada es 2x respecto a x. Menos 2 veces la derivada del valor absoluto. La derivada del valor absoluto es x entre el valor absoluto de x. Esa es la derivada del valor absoluto de x. Ahora, bueno, vamos a simplificar aquí las cosas para igualar a 0 la derivada. Entonces, tendríamos sacar como un denominador aquí, valor absoluto de x. Acá me queda 2 por x por valor absoluto de x menos 2 por x. Todo esto lo igualo a 0. Esto de aquí es lo de acá, ¿no? Entonces, igualado a 0 tenemos esto. Ahora, a ver, vamos a ver. Por supuesto, aquí la primera derivada no existe en 0. No está definida en 0. Entonces, el 0 es un punto crítico, pero por el momento no me interesan los puntos críticos, sino puntos donde la derivada es 0, que son donde están los valores extremos y son los máximos y los mínimos. ¿Se acuerdan que para aplicar el criterio de la segunda derivada, lo que hicimos es, ¿qué cosa? Es
las hipótesis que se requieren para aplicar el criterio de la segunda derivada es que igualemos a cero la derivada para obtener la f' de c igual a 0. Los puntos donde la primera derivada se hace 0. ¿Ok? Entonces aquí, miren ustedes, lo de arriba debe ser 0. 2x por el valor absoluto de x menos 2x, eso debe ser 0. Claro, yo puedo quitar el 2 y entonces me queda x por valor absoluto de x menos 1 igual a 0. Divido todo entre 2 y me queda esto de aquí. Ahora, ¿el producto de dos factores es 0? Sí, ¿qué cosa? Producto de dos factores es 0, sí. Alguno de los dos es 0. Entonces aquí voy a tener x igual a 0 o valor absoluto de x menos 1 igual a 0. Entonces eso es equivalente a x igual a 0 o x igual a más menos 1. Bueno, estrictamente, si ustedes desarrollan esto, x menos 1 igual a 0, eso es equivalente a valor absoluto de x igual a 1. Eso es equivalente a más menos x igual a 1, es equivalente a x igual a más menos 1. ¿Qué es esto? ¿Ok? Pero me salté toda esta parte. Bueno, si por alguna razón alguien estaba perdido, ¿por qué de aquí era esto? Bueno, pues ahora debe tomar en cuenta que me había saltado toda esta parte. ¿Ok? Muy bien, veamos cuántos puntos o cuántos valores tiene x en donde la primera derivada es 0. Pues son 3, ¿no? Igual a 0, igual a 1, igual a menos 1. Entonces, x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Aquí x igual a menos 1. X igual a menos 1. Son tales que f' de x es 0. ¿Ok? Entonces, estos son los valores extremos. Los valores extremos. Algunos de esos valores extremos, en particular en x igual a 0, la función derivada no es continua en 0. ¿Por qué? Porque está aquí una división entre 0 y la división entre 0 no existe. Entonces, la primera derivada se indetermina en 0. Pero el 0 sí está definido acá en la f. Entonces, la f de 0 vale 0. La f de 1 hay que sustituir ahí, pues es menos 1. La f de menos 1 también es menos 1, ¿no? Bueno, a ver, veamos entonces, ¿cuál es la segunda derivada? Si quiero aplicar el criterio de la segunda derivada, debo derivar esta nueva función por segunda vez. Esta función la debo derivar. A ver, ¿cuánto les da la segunda derivada de f? Si quiero aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿esto qué sería? A ver, bueno, vamos a tener, esto es 2 veces x menos 2 veces x entre valor absoluto de x, así, derivada, y esto viene siendo, ¿qué? El 2 lo puedo dejar fuera, entonces sería 2 por x menos, a ver aquí, esto es x entre valor absoluto de x entre valor absoluto de x, así, derivada, y entonces esto nos da, sí, la primera derivada es esto, ¿verdad? Correcto, entonces derivamos esto. 2 que multiplica a la derivada de x, que es 1, menos, esta es la derivada de un producto. Lo vamos a poner del modo siguiente. Esta parte, hagan de cuenta que, a ver, aquí en esta esquinita,
X entre valor absoluto de X es X por X valor absoluto a la menos 1. Es la derivada de un producto. Entonces lo pueden derivar como cociente o lo pueden derivar como producto. Entonces, lo que mejor les convenga. Voy a derivarlo como cociente. A ver, como cociente sería valor absoluto de X al cuadrado y luego es X por la derivada de X, que es 1, menos X por la derivada de valor absoluto de X, que es X entre valor absoluto de X. ¿Ok? Así. Entonces, esto es 2 por, ¿cuánto? 1 menos, este valor absoluto de X es X cuadrada. ¿Ok? Y acá voy a sacar como un denominador valor absoluto de X. Aquí, valor absoluto de X es X por valor absoluto de X menos X cuadrada, todo esto entre, bueno, voy a seguirlo dejando así, valor absoluto de X, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacerle aquí. Este, claro, lo puedo pensar como X cuadrada. Este lo puedo pensar como X cuadrada. ¿Y qué más quedaría aquí? Este lo puedo pensar como valor absoluto de X al cubo. A ver, bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, antes de continuar, la derivada de valor absoluto de X, la derivada de valor absoluto de X, de valor, esto es X entre valor absoluto de X, ¿sí o no? Como se usa muy poco esa derivada, entonces es fácil olvidarse, pero sí es, yo creo que sí, porque es como derivar raíz de X cuadrada. A ver, rápidamente. Si se le olvida a uno, hay formas de recuperarlo. El valor absoluto de X es raíz de X cuadrada. Entonces esto es X cuadrada a la 1 medio. Entonces la derivada de valor absoluto de X es 1 medio por X cuadrada a la 1 medio menos 1 por la derivada de la base. La derivada de la base son 2X. Entonces esto me da 2X entre raíz de X cuadrada entre 2. Este 2 se cancela y entonces me queda X entre valor absoluto de X. Entonces sí está bien. Correcto. Entonces, vamos a verificarlo. Vamos a continuar aquí. Derivada de X es 1. Derivada de este cociente es el denominador al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador es 1. Menos X por la derivada de esto, que es esto. Entonces queda así. Aquí tenemos este valor absoluto. Saco este, que me da este por este. Aquí. Ok, entonces esto es X cuadrada. Ok, porque es valor absoluto de X por valor absoluto de X, es esto al cuadrado. Menos esto de aquí. A ver. Es X por X es X cuadrada. ¿Ok? Sí, creo que está bien. Entonces, valor absoluto de X menos X por X entre valor absoluto de X. Con un denominador, valor absoluto de X. Acá me queda valor absoluto de X al cuadrado menos X por X, X cuadrada. Entonces, todo esto es 0. Entonces, esto de acá es 0. Así que me quedaría ¿cuánto? 2 por esta parte de aquí es 0. Si esta parte de aquí es 0, 0 entre esto es 0, entonces todo esto me quedaría 2 por 1 y eso sería 2. Así que la segunda derivada de X es 2. Cosa rara, pero bueno, no sé. Entonces esto es 2. Si esto es 2, significa que la segunda derivada de X es la constante 2, que es positiva, siempre positiva, y eso me llena de incertidumbre.
O sea, algo está fallando porque como aquí hay un x cuadrada menos 2x, parece ser que no siempre va a ser positiva la variación de la x. Dejen ver. Es decir, en ese caso tendríamos que la segunda derivada de x en 0 sería positiva. La segunda derivada de x en 1 también sería positiva. Y la segunda derivada en menos 1 también sería positiva. Si la segunda derivada es positiva, significaría que hay un mínimo en 1, hay un mínimo en menos 1 y hay un mínimo también en 0, siempre y cuando estuviera derivada ahí la primera derivada. A ver, tengo dudas en el 0. En el 0 para aplicar el criterio de la segunda derivada. Es decir, si esto ocurre, querría decir que la segunda derivada en 1 es 2, porque es constante, y esto es positiva. Eso implicaría que f tiene, por el criterio de la segunda derivada, f tiene si la segunda derivada en un punto c igual a 1 es positiva, entonces f tiene un mínimo en x igual a 1. Por otro lado, la segunda derivada de f en menos 1, porque es constante, es 2 mayor que 0. Eso implica que f tiene un mínimo también, obviamente local en x igual a menos 1. En eso no tengo problemas, creo que es correcto, pero en 0 simplemente habría que ver si sí se toma en cuenta el punto crítico, el 0 como punto crítico de la primera derivada no existe, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿se acuerdan el criterio de la segunda derivada? Criterio de la segunda derivada, ¿qué nos decía? La hipótesis, que la primera derivada en 0, ¿cuánto debería valer? Debe estar definida. Y además también la segunda derivada en 0 debe existir, pero la primera derivada en 0 no existe. Entonces, yo no puedo aplicar el criterio de la segunda derivada para este punto en x igual a 0. ¿Por qué? Porque en x igual a 0, la función f', que es la función que al derivarla me da la segunda derivada, la primera derivada, perdón, la f' de 0 no existe. Por lo tanto, aquí no puedo aplicar yo el criterio de la segunda derivada, a pesar de que si yo sustituyo aquí la x por 0, yo tengo que la segunda derivada en 0 me da 2 y por lo tanto sería positivo. Y si es positivo, de acuerdo al criterio, en 0 habría un mínimo, pero puede ser que no. Pero no quiere decir que el criterio falle, sino lo que pasa es que en 0 la función derivada no está definida. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pero sí estamos seguros en esta, porque en 1 y en menos 1, esta función está completamente definida. Donde no está definida es en cuál. En el caso de ¿qué cosa? Del 0, ¿no? A ver, vamos a ver si esto es así. Aunque aquí, miren ustedes, sí está así, pero ya después de haberla trabajado. Pero en estricto, en 0, la función no está definida, así es que este 0 se descarta, ¿verdad? Ese 0 ahí se descarta, porque en 0 la función no está definida. ¿Ok? Entonces, los únicos puntos críticos, valores extremos, son 1 y menos 1. Y en ambos, de acuerdo a al criterio de la segunda derivada, hay un mínimo local en ambos.
¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿qué está pasando en cero? Como no le puedo aplicar el criterio de la segunda derivada, debo analizarlo ya sea con el criterio de la primera derivada o ya sea con la definición local de máximo o mínimo relativo. Y es lo que vamos a hacer ahorita. A ver. Entonces, ¿qué está pasando en cero? Vamos a ver, en cero. Voy a evaluar la función original, la voy a evaluar en puntos cercanos al cero. Aquí está el cero. Entonces, mi función original es esta. Voy a evaluar, si tomo una x cercana al cero por la izquierda, voy a tomar por la izquierda menos 0.1 y por la derecha voy a tomar 0.1. Entonces, si vale 0.1, ¿cuánto vale f de 0.1 negativo? Esto implica que f de 0.1 negativo es igual, con esta regla, ¿a qué? Pues va a ser el mismo valor, ¿verdad? Tanto mejor. Entonces aquí sería menos 0.1 al cuadrado menos 2 por ¿cuánto? Valor absoluto de menos 0.1. Este es valor absoluto. ¿Y esto me da 0 o no? No, me da negativo, ¿no? A ver, ¿cuánto da esto? Aquí sería 1 por 1, 1 con 2 decimales. O sea, me daría 0.01. Menos, por menos es... pero un momento, este es valor absoluto. Entonces va a ser menos 0.2. Entonces, si aquí resto a 20 centésimos negativos, le resto un centésimo positivo, me quedan 19 centésimos negativos. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale f de 0? Tanto para el caso menos 0.1 como para el caso 0.1 va a valer lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que f de 0.1. ¿Por qué? Porque el cuadrado aquí elimina el signo, el valor absoluto acá elimina el signo, entonces la operación va a ser la misma. Por esa razón, f de menos 0.1 y f de 0.1 valen lo mismo. Y además están por abajo del eje de las x. Aquí está el 0. Entonces, 0.19, pongan ustedes por caso que aquí está 0.19 negativo. ¿Ok? ¿Cuánto vale la función en 0? F de 0 es 0. Entonces, está aquí. Entonces, este valor está aquí, este valor está acá. Entonces, aquí, ¿qué debe pasar aquí? Pues aquí hay un máximo, porque la función va para allá y llega acá y hace esto. ¿Ok? Ahí hay un máximo. Entonces, con el criterio de la segunda derivada no pudimos hacer el análisis en 0. Pero sí el análisis lo hicimos con la definición, utilizando el comportamiento de valores a la izquierda y a la derecha del 0. Si ambos quedan por abajo, entonces ahí hay un máximo. Aquí hay un máximo. En el otro, que era en el 1 y el menos 1, pues entonces la función, si evalúan ustedes f de 1 y evalúan f de menos 1, ¿cuánto les da? El mismo valor. Pues simétrica respecto al eje y, entonces aquí tenemos 1 menos 2, es menos 1, y menos 1. En ambos casos. Entonces, en el 1, a ver, acá está el menos 1, y por acá vamos a poner el 1. ¿Ok? Bueno, esta parte que ya la deben tener ustedes escrito en su cuaderno, voy a quitarlo para aprovechar
y darnos idea de cómo está la gráfica. ¿Ok? En este valor, en el 1, toma el valor menos 1. Pensar que está acá el menos 1. Y en el menos 1 también toma el valor menos 1. Así que hace esto. ¿Ok? Pero aquí hay un mínimo. Entonces va a venir así. Aquí hay un mínimo también. Entonces viene así. ¿Ok? Pero si es mínimo, entonces aquí hace una curva. Y de aquí hace la misma curva. Solo me falta ver que hacia dónde se va la función en menos infinito y en más infinito. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Calcular f de menos infinito y f de más infinito. ¿Ok? Ahora, como la función no está definida en 0 aquí, hay un pico. Aquí hay un pico. No es completamente ondulado, sino simplemente hay un pico. Ahí la derivada no existe. La f', como vimos, bueno, ya la borré, no existe. La f' no existe. Entonces, a ver, veamos. Veamos. F de menos infinito. F de menos infinito es el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrada menos, ¿cuánto? 2 valor absoluto de x. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo hacen el cálculo de ese límite? A ver, vamos a ver, intente calcular ese límite. ¿Se acuerdan que para calcular límites al infinito se divide numerador y denominador entre la máxima potencia de x? ¿Sí? Bueno, traten de hacer eso tomando en cuenta que esta expresión en apariencia no tiene denominador. Entonces, para aplicar la regla dice que cuando la x se va a más o a menos infinito, el cálculo del límite se obtiene dividiendo numerador y denominador entre la máxima potencia de la x. ¿Sí se acuerdan, no? De esa regla, de ese criterio. Bueno, entonces, aquí no hay denominador en apariencia, pero sí lo hay, porque en realidad podemos pensar que su denominador es 1. Así que, a ver, dividan numerador y denominador entre la máxima potencia de la x. ¿Cuál es, en este caso, la máxima potencia de la x? Pues es x cuadrada, ¿no? A ver, vamos a ver, dividan x cuadrada, todo entre x, todos los términos entre x cuadrada. ¿Y qué queda? Entonces, a ver, van a tener límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada entre x cuadrada menos 2 valor absoluto de x entre x cuadrada, aquí sería entre x cuadrada, sobre 1 sobre x cuadrada. Todos los términos, este y este, entre x cuadrada, que es la máxima potencia de la x. ¿Ok? Entonces, esto, pues miren ustedes. Bueno, aquí obviamente primero escribo el límite cuando x tiende a menos infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrada entre x cuadrada, eso es 1. Menos lo voy a poner por acá. Al margen, digamos. Voy a dividir valor absoluto de x entre x cuadrada. ¿Ok? X cuadrada es lo mismo que valor absoluto de x al cuadrado. Entonces, el valor absoluto de arriba y el cuadrado de aquí se eliminan y me queda 1 entre valor absoluto de x. ¿Ok?
Muy bien, eso es valor absoluto de x entre x cuadrada, me queda 1 entre valor absoluto de x, pero está multiplicado por un 2. Entonces aquí me quedan 2 veces 1 entre valor absoluto de x entre 1 sobre valor entre x cuadrada, así. ¿Ok? Entonces, cuando la x se va a menos infinito, esto tiende a 0. Esto de aquí también tiende a 0, porque me queda 1 entre infinito y acá me queda 2 entre infinito. 2 entre infinito es 0 y 1 entre infinito es 0. Así que me queda 1 menos 0 entre 0. 1 menos 0 entre 0, eso es 1 entre 0. Pero esta expresión es 0 más, entonces aquí es 0 más, esto es 0 más, así es que esto es infinito más. Es más infinito. Así que este valor, cuando la x se va hacia menos infinito, todos estos puntos suben. Igual para acá. La única diferencia, pues, no la hay. Va a ser exactamente el mismo valor, porque aquí hay un cuadrado, aquí va a haber un cuadrado, acá va a haber valores absolutos, entonces también es más infinito. Es decir, f de más infinito es el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrada menos 2 valor absoluto de x, y eso es más infinito. El cálculo es exactamente lo que hicimos ahí. Solo que en vez de menos aquí tendríamos un más, ¿no? Sería más, y todo lo demás igual. Entonces sería más infinito. Eso significa que la función también sube. En consecuencia, esta es la gráfica de la función. Aquí sería así. Aquí este sería el eje Y. Entonces viene así, así. Eso es lo que hace esta función, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues entonces tenemos aquí esta bella curva y con eso se termina el problema, ¿no? Entonces, inciso A, máximos y mínimos locales, solamente 2. En x igual a menos 1 hay un mínimo. En x igual a 1 hay un mínimo. En x igual a 0 hay un máximo. Aquí hay un máximo local. ¿Ok? Aquí en x igual a 0 hay un máximo. La respuesta para el inciso A, en x igual a menos 1 y en x igual a 1, la función tiene un mínimo. En x igual a 0, la función tiene un máximo local. Aquí hay un máximo local. El inciso B, graficar f. Bueno, pues es esta la gráfica de f. ¿Ok? Tenemos ahí la gráfica de f. Podríamos hacer el análisis, por ejemplo, de los intervalos de monotonía. Y en este caso, de menos infinito a menos 1, la función es decreciente, de menos infinito a menos 1, decrece. De menos 1 a 0, la función crece. De 0 a 1, la función decrece. Y de 1 a infinito, la función crece. ¿Ok? Entonces, los intervalos de monotonía creciente, decreciente, de menos infinito a menos 1, decreciente, de 0 a 1, creciente, de menos 1 a 0, es creciente, intervalo también creciente, del 1 a infinito, de aquí para allá es creciente la función, ¿verdad? Muy bien, entonces hay otro criterio más que podemos nosotros, o mejor dicho, un concepto más que podemos aprovechar para graficar funciones de esta naturaleza, que es el concepto de concavidades. El concepto de concavidades también se puede aprovechar allí, pero a ver, vamos a ver si hay alguna otra cosa por aquí. Entonces, tenemos ya los dos criterios, el de la primera y el de la segunda derivada. Vamos a un ejemplo más. Un ejemplo más. A ver,
Bueno, permítanme borrar aquí esta parte para escribir el enunciado del ejemplo y poder tener aquí más ejemplos. Más ejemplos del criterio de la primera y segunda derivada. A ver, encontrar las coordenadas del punto sobre la gráfica de la función. A ver, entonces, ejemplo. Encontrar las coordenadas del punto sobre la gráfica de la función f de x igual a raíz de x sobre f de x igual a raíz de x. Ajá. Más cercano al punto. Entonces, más cercano al punto. ¿Al punto cuál? 2,0 en el eje X. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí tenemos un problema de optimización. Queremos obtener el valor máximo, no, el valor mínimo, ¿verdad? Porque es el más cercano. La gráfica de la función, a ver, aquí tenemos ejemplo, no, es decir, solución del ejemplo. Entonces, la solución, vamos a ver. Primero voy a ver la gráfica. Entonces, la gráfica pues es así. ¿Ok? Este es y igual a raíz de x. No hay mayor problema. En puntos notables, cuando x vale 0, estoy en el origen, el 0, 0. Y si la x se va a infinito, pues entonces tengo el infinito y coma infinito. ¿Ok? Si yo grafico así mi función, tomo puntos notables, el menos infinito no lo tomo en cuenta porque es una raíz positiva, no llega a los negativos. Entonces, el 0 sí, el más infinito sí, son puntos notables. Y entonces, la y vale, que es la f de x, y igual a f de x. Si la x vale 0, la f de x vale 0. Si la x vale más infinito, entonces tenemos que f de más infinito, vamos a escribirlo así, f de más infinito es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, y eso es igual a el límite cuando x tiende a más infinito de raíz de x, y eso es raíz de más infinito, y eso es más infinito a la 1 medio, más infinito a la 1 medio, si el exponente es positivo, sigue siendo más infinito, así que aquí es más infinito. Entonces, en el momento de graficar, pues los puntos notables son más infinito, coma, más infinito y el 0, 0. Entonces, como se trata de una curva, porque los exponentes no son, digamos, 1, el exponente de la variable no es 1, eso significa que se trata de una curva y esa curva es esta. Al unir en forma curva las cosas así, se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué fue así y no así? Es muy fácil verlo, que es esta y no esta. Simplemente tomo un punto intermedio. Por ejemplo, un punto que tenga raíz exacta. Raíz exacta, puede ser el 25.
Si tomo el 25, ¿a qué es igual la raíz de 5? La raíz de 25, perdón, es 5. Entonces tendríamos por acá el valor 5 en esta parte. Por ahí. Bueno, aquí obviamente quedó muy chiquito este, digamos, muy grande este para un valor tan chico y este, un valor, una longitud muy para un valor muy grande. Pero bueno, así está la gráfica. ¿Ok? Entonces, estaría por acá y no aquí. Entonces, estoy en este y por lo tanto hace esto, ¿no? Tomaríamos para esta, pues sería la parábola que es y igual a x cuadrada, que coinciden ambas en el 1, en el 1, 1. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tendríamos el punto común, que sería para esta y la otra, pues sería en el 1, 1. ¿Qué lo estaremos viendo así en estricto, digamos? Una, en el 1, 1, la parábola iría así, que es y igual a x cuadrada, ¿no? Y la otra iría así. Entonces, ambas por allá en el punto ideal se juntan. Se juntan en el punto ideal, ambas van así. Entonces, aquí tomaríamos un punto entre el 1 y el 0 y veríamos que esta está acá arriba y esta aquí abajo. Entonces, eso nos haría ver que la gráfica es así y no así. ¿Ok? Bueno, pues entonces tenemos la gráfica. Ok. Ya sabemos que la gráfica está en esa forma, la voy a hacer un poco más decente, apegada un poco más a la realidad. Entonces, en el 1 vale 1 y la función hace esto. ¿Correcto? Entonces, esta es y igual a raíz de x. Bien, ahora, el punto 2, 0, ¿dónde anda el 2, 0? El 2, 0 está aquí. ¿Ok? De todos los puntos de la gráfica que tenemos aquí, esa gráfica la puedo poner, digamos, en un tono naranja para que se distinga del resto de las líneas que están en la figura. De todos los puntos de la curva naranja, digamos, ¿cuál es el más cercano a este punto? Bueno, si tomo este punto, la distancia de este punto a este es este. Si tomo este, la distancia es esta. Si tomo este, la distancia es esta. ¿Qué va pasando con estas longitudes? Esta y esta. De todas esas longitudes, necesito la más pequeña de todas. ¿Cuál será? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Esta? ¿Cuál? Bueno, no sabemos, de eso se trata. Queremos ver la distancia. Simplemente yo voy a tomar un punto arbitrario al que le voy a llamar x, y. Ajá. Ese punto arbitrario debe ser tal que su distancia a este punto sea mínima. ¿Cómo obtienen ustedes la distancia de un punto a otro? Bueno, la distancia de un punto a otro se obtiene a través de la raíz cuadrada ¿de qué? De la diferencia de abscisas al cuadrado, x menos 2 en este caso, x menos 2 al cuadrado, más la diferencia de ordenadas también al cuadrado, que sería y menos 0 al cuadrado. ¿Ok? Eso es por fórmula de la distancia entre dos puntos. Es una fórmula que les dan en los cursos de geometría analítica. En los cursos de geometría analítica les dan la fórmula de la distancia entre dos puntos. Correcto, esa es la que estamos usando aquí. Entonces, esto viene siendo raíz de x menos 2 al cuadrado más y cuadrada. Esta distancia, yo quiero encontrarle su valor mínimo para puntos x que sean abscisas de puntos en la curva naranja. Y para eso, pues debo pensar la función d como una función de x. Es decir, tengo mi función distancia a un punto x
como, en este caso, a un punto XY, ¿verdad? Aquí sería en un punto XY. Y quiero hacer el cálculo de qué cosa. Pues del hecho de que eso tiene que ser mínimo. Y para encontrar el valor mínimo, ¿qué tengo que hacer? A ver. Esta sería una función de dos variables. En realidad son dos las variables que intervienen aquí. La variable X y la variable Y. ¿Ok? Yo necesito dejar todo en una sola variable, no en dos, porque aquí depende de la X y depende de la Y. Pero sabemos, ¿qué cosa sabemos? Que la Y de aquí satisface la ecuación de la parábola. Así que la Y es raíz de X. En consecuencia, yo puedo expresar a D como una función solo de X, simplemente sustituyendo la Y por su igual, que es la X, la raíz de X. Entonces voy a tener aquí X menos 2 al cuadrado más Y cuadrada. Si Y es raíz de X, ¿cuánto es Y cuadrada? Pues Y cuadrada es X. ¿Ok? Y cuadrada viene siendo X. Por tanto, ¿por qué X y no valor absoluto de X? Debido a que estamos calculando el cuadrado de una raíz. Es decir, estrictamente, si yo quiero resolver a qué es igual Y cuadrada, se elevo a ambos miembros de esta ecuación al cuadrado. El cuadrado de Y es Y cuadrada y el cuadrado de raíz de X es raíz de X al cuadrado. Cualquiera de ustedes me pudo haber dicho, bueno, estrictamente esto es valor absoluto de X. Sí, eso es correcto. Pero ¿por qué escribí yo X acá y no puse el valor absoluto? Bueno, porque la X está a la derecha del origen. La X es positiva. Dado que X es positiva, esto se reduce a X nada más. ¿De acuerdo? Por esa razón, aquí es X. Y esta sí ya es una función que depende solo de X. Si yo quiero obtener el valor mínimo de esta función, lo que debo hacer es derivar la función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues para derivarla lo voy a hacer a través de ¿qué cosa? De pensar esto como si fuera una potencia a la 1 medio. X menos 2 al cuadrado más X, todo a la 1 medio. Entonces, esto me da derivada, por supuesto, ¿no? Entonces, todo esto derivada. Y entonces esto me da, ¿cuánto? Es 1 medio, aquí sería 1 medio, por todo esto a la 1 medio menos 1, y eso me da menos 1 medio, entonces baja. Aquí me quedan, pero falta derivar acá, ¿no? A ver, voy a hacer la derivada por acá, para que no, digamos, me falte espacio allá. ¿Ok? Entonces, voy a derivar. Voy a derivar esta parte que tengo aquí. Esto que está indicado ahí lo voy a derivar acá. ¿Ok? Entonces, derivamos y estamos diciendo que esto es 1 medio por, escribo X menos 2 al cuadrado más X a la 1 medio menos 1 por la derivada con respecto a X, regla de la cadena
de x menos 2 al cuadrado más x, ¿verdad? Y entonces esto es abajo voy a tener 2 por esto, 2 por x menos 2 al cuadrado más x, todo a la 1 medio. Y arriba esta derivada, que voy a derivar esta parte, que es 2 por x menos 2 a la 2 menos 1, que es 1, por la derivada de x menos 2, que es 1, más la derivada de x, que también es 1. ¿Ok? Entonces me queda así. Y entonces esto viene siendo arriba 2x. Aquí son menos 4 más 1. Me queda menos 3. Abajo tenemos 2 por ¿cuánto? Por la raíz de x menos 2 al cuadrado más x, así. ¿Ok? Esa es la derivada. Esa es la derivada de d, de la función d de x. Correcto. Entonces, d' de x es 0 si y solo si el numerador es 0. Y esto es si y solo si, es decir, para encontrar los máximos y los mínimos se iguala a 0 la derivada, es decir, igualo esto a 0. Al igualar a 0, lo que está arriba debe ser 0. Y en este caso x es 3 medios. Por las condiciones del problema, en x igual a 3 medios, si la x vale 3 medios, en ese punto la función tiene un mínimo, y el mínimo en este caso es la abscisa del punto, y la ordenada pues obviamente es raíz de 3 medios. Racionalizando les queda raíz de 6 entre 2. ¿Qué es multiplicar raíz de 3 entre raíz de 2 por raíz de 3 entre raíz de 3? Ah, entonces aquí queda de un modo diferente, ¿verdad? Es por raíz de 2, ¿no es cierto? Sí. Se multiplica por raíz de 2. Esta parte, a ver, raíz de 3 entre 2 es lo mismo que raíz de 3 entre raíz de 2. Y esto se multiplica arriba por raíz de 2 y abajo por raíz de 2. Y entonces esto es raíz de 6 entre 2. ¿Ok? ¿Qué es esto? Bien. Entonces, encontrar las coordenadas del punto sobre la curva más cercano al punto 2,0. La respuesta es el punto de coordenadas 3 medios, raíz de 6, entre 2. Es el punto más cercano, es el punto de la curva más cercano a 2,0. ¿Ok? Ahora, bueno, no hemos verificado que aquí hay un mínimo. ¿Qué tendríamos que hacer para ver que ahí hay un mínimo? Bueno, pues puedo usar cualquiera de los dos criterios, ya sea el criterio de la primera derivada o ya sea el criterio de la segunda derivada, para verificar que efectivamente en 3 medios hay un mínimo. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, pues tendría que volver a derivar esto por segunda vez, y si derivo por segunda vez, a ver, vamos a derivar por segunda vez esa función para verificar por el criterio de la segunda derivada que allí en ese punto 3 medios la función tiene un mínimo. Entonces vamos derivando. A ver, voy a escribir lo que es la primera derivada. La derivada en x estamos diciendo que es 2x menos 3 entre 2 veces la raíz de x menos 2 al cuadrado más x.
¿Ok? Así. Entonces, la segunda derivada de x, pues es, este 2 lo voy a dejar fuera. Entonces, voy a escribir un medio fuera de la derivada. Esto es un medio de 2x menos 3 entre raíz de x menos 2 al cuadrado más x derivada, y eso viene siendo un medio de, derivo como un cociente, el cuadrado del denominador, me queda x menos 2 al cuadrado más x. Al elevar esta raíz al cuadrado me da esto. Ya sabemos que la x es positiva, entonces ya no pongo las barras. De que resultan al elevar al cuadrado la raíz. Así que es este al cuadrado es esto. Y ahora esto por la raíz del de arriba. Entonces raíz de 2 de x menos 2 al cuadrado más x. Por la derivada del de arriba, que son 2. Menos el de arriba, el numerador, por la derivada del denominador, es decir, por derivar nuevamente esto. Ya lo habíamos hecho. A ver, ¿dónde quedó? Creo que era toda esta parte, ¿no? Que era la derivada de eso, es toda esta parte. Es retomar de aquí para allá, ¿verdad? Es la derivada del radical que tenemos aquí, es 1 medio por lo que está dentro a la 1 medio menos 1 por la derivada del denominador, que nos dio otra vez toda esta parte, ¿verdad? Toda esta parte. Entonces vamos a tener aquí, este es 2x por, lo voy a poner aquí, 2x menos 3 entre 2 por raíz de x menos 2 al cuadrado más x. ¿Ok? Esta parte de aquí es la derivada del denominador, este. No este, sino este. ¿Ok? Y eso va arriba. Bueno, con eso tenemos, simplemente pueden ustedes intentar simplificar todo este chorizo, o definitivamente calcular d doble prima de ¿qué dijimos? 3 medios. D doble prima de 3 medios, esto es 1 medio por, bueno, aquí hay que sustituir, raíz de 3 medios menos 2 al cuadrado más 3 medios, ¿ok? Todo esto por 2. Bueno, voy a escribir el 2 acá como coeficiente de la raíz. Este 2 lo pongo como coeficiente, aquí un 2, menos, aquí vamos a poner 2 por 3 medios, menos 3, que es este, todo por 2 por 3 medios, menos 3, esto ya da 0, entre 2 por el radical, esto es 0, aquí da 0, y entonces me va a quedar 3 medios, que serían 3 medios menos 2 al cuadrado más 3 medios. ¿Ok? Como todo esto da 0, entonces aquí me queda nada más hasta aquí. Todo lo demás para acá va a dar 0. Y entonces hay que ver el signo de toda esta operación. El signo de toda esta operación, 2 enteros son 4 medios. Entonces aquí me quedaría 4 menos 3, me quedaría 1 medio al cuadrado, es 1/4. A ver, vamos a verlo, es 1 medio por 2 por raíz de 3 medios menos 2 enteros son... Menos 1 medio. Menos 1 medio al cuadrado es 1/4, ¿verdad? Esto es 1/4 más 3 medios. Eso es arriba, abajo. Aquí otra vez me queda menos 1 medio. Menos 1 medio es 1/4 más 3 medios. ¿Ok? Ahora, ya no, ni siquiera necesito ya hacer la operación.
Este es un positivo entre otro positivo. Positivo entre positivo es positivo. Entonces me queda, un medio es positivo. Este cociente es positivo. Positivo por positivo es positivo. Es decir, la segunda derivada en 3 medios es positiva. Eso implica, por el criterio de la segunda derivada, ¿qué implica? Que D tiene, que la distancia tiene un mínimo local. Este es por el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada implica que D tiene un mínimo local en X igual a 3 medios. Si tiene un mínimo local, pues entonces el punto más cercano de la curva al 2,0 es el 3 medios raíz de 6 entre 2. ¿De acuerdo? Ahora, aquí el comentario es el siguiente. En realidad, pudimos haber simplificado los cálculos. En este problema pudimos haber simplificado los cálculos. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, les voy a explicar por qué, para que en lo sucesivo puedan analizar un problema de mínimos o de máximos, simplemente primero analizando la función que van a trabajar. A ver, ¿puedo borrarles aquí esta parte? Todo esto ya les puedo borrar, ya, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, borro esta parte. Entonces, digamos, el comentario que vamos a hacer en este momento es para, digamos, resolver de una manera más eficaz el problema. Recordarán ustedes que la distancia de x es la raíz, nos quedó la raíz de x menos 2 al cuadrado más x. Me parece que así quedó, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, es así. Entonces, si esta función es la función distancia, este radical es mínimo, entonces d de x es mínimo si y solo si lo que está dentro del radical es mínimo. Si y solo si x menos 2 al cuadrado más x es mínimo. ¿Ok? Si y solo si esto es mínimo. Entonces, yo puedo pensar que en vez de trabajar el radical, pues debo trabajar nada más con lo de adentro. Por lo siguiente, si lo de adentro le llamo un polinomio p de x, la distancia d de x es igual a la raíz de un polinomio p de x. Eso implica que d es mínima si y solo si p de x es mínimo. Entonces, lo que debo hacer es trabajar p de x y el valor mínimo de p de x corresponde al valor mínimo de el d de x. Por esa razón, aquí trabajaríamos sin radical, si trabajamos con esto. Y de todas formas, vamos a llegar, si el resultado estuvo correctamente calculado, debemos llegar a que x es también 3 medios. Veamos. Si derivo p de x, esto me da 2 por x menos 2 más 1, ¿no? Sí, porque la derivada de x menos 2 es 1 y la derivada de x es también 1. Así que esto me da 2x menos 3. Y si guardo esto a 0, entonces eso es equivalente a tener que x es 3 medios. Y ya acabé de una manera rápida. ¿Por qué? Porque no trabajé con una raíz. Entonces, si me doy cuenta de esto,
pues yo puedo actuar en esa forma. Si no me doy cuenta, pues ni modo, ¿no? Entonces le tengo que entrar así a pie, hasta hacer toda la talacha, tras, hasta determinar, ¿no? Y esto todavía simplifica más las cosas, porque si yo encuentro la segunda derivada de P, para ver si este es mínimo para P, entonces la segunda derivada aquí es 2. Y 2 es mayor que 0, lo cual implica que P segunda de X es 2. P segunda valuada en 3 medios, disculpen. P segunda valuada en 3 medios es 2, porque P segunda es constante. Si P segunda es constante, entonces P segunda de 3 medios, de lo que sea, va a ser 2, y eso es mayor que 0. Lo cual implica, por el criterio de la segunda derivada, esto implica, si la segunda derivada en un punto es mayor que 0, eso implica que P tiene mínimo local en X igual a 3 medios. Y los mínimos locales de P son los mínimos locales de D. Entonces, ¿para qué valor de X D tiene un mínimo? Pues en X igual a 3 medios. Por lo tanto, en X igual a 3 medios, el punto correspondiente de abscisa 3 medios, y ahí sí, pues hay que calcular 3 medios, el F de 3 medios que nos dio raíz de 6 entre 2, para obtener las coordenadas del punto de la curva naranja más cercano al 2,0, ¿verdad? Bueno, pues sería así. Ok, pues entonces esa es la dinámica. Entonces ustedes, si quieren optimizar o resolver de una forma más eficaz el problema, deben hacer un análisis de si hay pérdida de generalidad o no se pierde generalidad al simplificar. En vez de trabajar con el radical, pues se trabaja con lo de adentro y se acabó el problema para estos casos nada más, ¿eh? No en todo se vale, porque estaríamos alterando después de trabajar con raíces, etc. Pero para problemas de optimización, sí pueden hacer eso. Eso es completamente válido y lo estamos verificando, porque lo hicimos de un modo directo y obtuvimos que 3 medios era un valor mínimo ahí tenía un valor mínimo la función D. Y lo hicimos para el caso de P y salió lo mismo. Entonces, pues, ¿para qué trabajar demasiado? Simplemente trabajamos con lo de adentro y el problema también salimos adelante en esa forma. ¿Ok? Bien, entonces nos quedan todavía unos 10, 15 minutos de clase y voy a definir un concepto que vamos a trabajar el próximo miércoles, que es el de concavidad. Y diremos lo siguiente. Solo voy a escribir la definición, la idea general, y con eso habremos aventajado un poco la clase del próximo miércoles. A ver, concavidades, ¿ok? Concavidades de una función. O intervalos de concavidad. Intervalos de concavidad también puede ser el título. Concavidades de una función. Una función, hay dos tipos de concavidades. Concavidad hacia abajo o concavidad hacia arriba. Es decir, concavidad hacia abajo es cuando yo tengo la horizontal así, digamos, y la función está como si fuera un plato boca abajo. En este caso, la concavidad se dice que es hacia abajo. Si el plato está hacia arriba, entonces aquí la concavidad es hacia arriba. ¿Ok? Entonces, las concavidades están íntimamente relacionadas con las inflexiones. Digamos, una función como la cúbica, en donde a la izquierda del origen es cóncava hacia abajo y a la derecha del origen es cóncava hacia arriba.
Entonces, los puntos donde la función es continua y se marcan cambios de concavidad hacia abajo y hacia arriba, a esos puntos se les llama inflexiones. Entonces, esta es una inflexión. ¿Ok? Esa es una inflexión. Una inflexión son puntos donde la función se flexiona, y se flexiona una función cuando cambia la concavidad, es decir, cuando se dobla. Después de estar doblada así, después del punto, digamos que cucharea, por así decirlo. La palabra, el verbo cucharear no existe. Entonces, ¿o sí existe? Bueno, cucharear, posiblemente sí, ¿verdad? Porque yo cuchareo, tú cuchareas con... En fin, bueno, no sabría. ¿Para qué meternos en eso? Miren, volviendo a esto. Concavidad hacia abajo aquí, concavidad hacia arriba acá. Y entonces, si la función, digamos, se dobla de aquí y cambia la concavidad acá, ahí se dice que hay un punto de inflexión, siempre y cuando la función sea continua en el punto en que se dobló. Porque puede suceder que la función la tengamos así. Acá llega hasta menos infinito, pero después baja aquí. Y entonces la concavidad hacia acá es hacia arriba en este punto cero, y la concavidad después del cero cambió. Acá era hacia arriba, aquí es hacia abajo. Entonces, en este punto se podría pensar que hay una inflexión, pero no lo es punto de inflexión. ¿Por qué? Porque para ser punto de inflexión se requiere que la función sea continua. Aquí sí es continua la función porque no da un salto, acá sí da un salto desde más infinito hasta menos infinito. Es un tremendo salto el que da la función de aquí a acá. Entonces ahí hay una discontinuidad y eso hace que la función no tenga inflexión en cero. No se defina como inflexión en cero, a pesar de que hay cambio de concavidad. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué sería entonces una función cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Para eso necesitamos fijarnos en una función, digamos que tengamos una situación de este estilo. A ver, aquí está en un intervalo A, B, aquí está en un intervalo en esa forma A, B, y nos vamos a fijar en la recta secante que pasa por estos dos puntos, aquí y acá. Entonces, este punto tiene coordenadas B, f de B. Si es que la función es esta, que es y igual a f de x. Aquí tiene coordenadas A, f de A. ¿Ok? Y la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, en este caso es una recta secante a la curva. Esta es la recta secante S. La recta secante que estamos considerando allí tiene una ecuación. La ecuación de una recta que pasa por dos puntos está dada de la forma y menos y0 igual a la pendiente por x menos x0. Voy a tomar como x0 y y0 este punto, digamos aquí, x0 y y0. Entonces, este es otro punto. La pendiente es la diferencia de ordenadas de dos puntos de una recta, diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. La pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero y2 puedo tomar aquella que es el b, f de b, etc. Entonces, este sería f de b menos f de a entre b menos a, por así decirlo. Sería la pendiente de la recta secante. ¿Ok? Ahora, si yo quiero definir aquí la concavidad, bueno, pues entonces tendría que tomar esta recta que le voy a llamar y igual a f de x0, que voy a tomar f de a como y0 es f de a, más la pendiente que es esta, f de b menos f de a, sobre b menos a,
por la diferencia x menos x0. x0 es a, entonces aquí sería por x menos a. Esta le vamos a llamar una función g de x. ¿Ok? Esta sería una función g de x que viene siendo la secante S. La secante S es la gráfica de la recta, esta y igual a g de x. ¿Ok? Entonces, para que sea la función cóncava hacia abajo, se requiere que entre cualesquiera dos puntos, aquí x1, x2, entre cualesquiera dos, un punto x1 y un punto x2 del intervalo a, b, todo punto en este intervalo entre estos dos va a tener la propiedad, un punto x, de que aquí estaríamos en g de x. Y en este otro punto de acá estaríamos en f de x. ¿Ok? ¿Cómo tiene que ser el valor f de x con respecto a g de x para que la función sea cóncava hacia abajo? Pues simplemente la función f es cóncava hacia abajo si se cumple lo siguiente. F de x va a superar a g de x para cualquier x entre x1 y x2 con puntos en a, b. ¿Ok? Es cóncava hacia abajo en el intervalo cual, vamos a decirlo así, a, b. Es cóncava hacia abajo en el intervalo a, b si para cualesquiera x1 y x2, para cualesquiera puntos x1 y x2 en a, b, con x1 menor que x2, se cumple que f de x es menor, no, mayor en este caso. La f de x va a quedar por arriba de g de x. Mayor que g de x para toda x, para todo x en el intervalo x1, x2. ¿Ok? Eso va a ser la concavidad hacia abajo. La concavidad hacia arriba es igual. Lo único que va a cambiar aquí es, en vez de mayor que, va a ser ¿de qué manera? Menor que. Y ya, se tendrían las dos definiciones. Es decir, el otro caso, si lo vemos en forma gráfica, que es la concavidad hacia arriba, digamos, lo estaríamos viendo del modo siguiente. Ahora, la concavidad está así, está igual a f de x. ¿Ok? Esta que está aquí es y igual a g de x. Entonces, si yo quiero que esto sea, digamos, cóncava en el intervalo a, b, pues tomo dos puntos aquí y un valor aquí entre ellos dos, el x1, el x2. ¿Qué propiedades tiene ahora esta f de x? Pues f de x está aquí y g de x está acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, para la concavidad hacia arriba, la f de x resulta ser menor que la g de x. ¿Quién es la g de x? Es esta función que tengo aquí, esta. Ya lo borré, pero estaba aquí, ¿no? Aquí tenemos g de x. Esa es la g de x, que es la ecuación de la secante, ¿verdad? Y eso me daría la concavidad hacia arriba. Lo que vamos a hacer la próxima vez, vamos a dar un criterio para definir las concavidades, o sea, un criterio de concavidad para decidir mediante la segunda derivada, vamos a decir, utilizando el criterio de la segunda derivada, no de funciones para máximos y mínimos, sino segunda derivada para concavidades. Utilizando la segunda derivada vamos a decidir si la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Pero ese teorema lo vamos a ver hasta el miércoles. ¿Ok? Por ahora, pues le dejaremos aquí, ya no tenemos más tiempo.
Y a menos, bueno, sí tenemos un par de minutos para ver si alguien tiene algún comentario, alguna duda o algo. Profe. Bueno, miren, la próxima semana no olviden que tenemos el primer examen corto. El segundo examen corto. ¿Por qué dije primero? Bueno, primera derivada y segunda derivada aún las traigo aquí. Bueno, el segundo examen corto va a ser la próxima semana, el jueves. Igual el jueves, vamos a dejar media hora del jueves al final para que resuelvan ustedes y luego enseguida envíen el examen corto resuelto al ayudante. ¿Ok? Pero es la próxima semana. Entonces, en la próxima semana, además del examen corto, vamos a dar por terminado el curso con el teorema de Taylor y la regla del L'Hopital. Son los dos temas que faltan. Entonces, un tema lo vemos el lunes, y otro tema lo vemos el miércoles de la siguiente semana. ¿Ok? Y con eso se concluiría el programa. Ya nada más pondríamos el examen del jueves, que es un examen corto, y en la siguiente semana veremos cómo empleamos esas sesiones de la siguiente semana hasta tener el segundo examen parcial, que es el que dijimos, el jueves, ¿verdad? Han estado quedando el jueves, que es cuando tenemos 2 horas. Bien, ya nos pondremos de acuerdo con más detalle la próxima semana. Por ahora, pues el miércoles vamos a ver este criterio de concavidad. Le dejamos aquí, jóvenes. Gracias, profesor.